Buenas, hoy veremos la última victoria de Karpov en el match por el título mundial contra Viktor Korchnoi, celebrado en la ciudad norteña de Merano el año 1981. La situación del match era de 5 victorias para Karpov y 3 victorias para Korchnoi. Tras esta victoria, Karpov revalidó su título de campeón mundial. Esta partida ilustra muy bien el estilo del duodécimo campeón, quien era un especialista en privar a su contrincante del más mínimo contrajuego. Dicho esto, empecemos. Karpov abrió con peón e4 y tras peón e5, caballo f3, caballo c6 y alfil b5 entramos de nuevo en una apertura española. Esta primera fase se desarrolla de la misma forma que la decimocuarta partida, así pues pasaremos la apertura con ligereza. Si quieren ver en más detalle esta variante, les invito a que vean el último vídeo de la serie. Les dejo el link en la parte superior del vídeo. Dicho esto, saltamos directamente al medio juego, concretamente a la jugada 13 tras caballo por d4. Anteriormente, las blancas jugaron caballo e4, llegando a una posición muy ventajosa en el flanco de rey, con un sacrificio brillante en la casilla f6. En este caso, uno de los ajedrecistas que estaba en el equipo de Karpov, el gran maestro Lev Polugayevsky, recomendó al campeón que jugase la alternativa peón a4. Como veremos, la jugada resultó ser de lo más eficaz, ya que Korchnoi invirtió casi una hora en la siguiente jugada. Korchnoi siguió con alfil e7, y tras caballo por d4, caballo por d4 y caballo e4, Karpov colocó el caballo en una casilla central excelente. La partida siguió con caballo e6, que coloca el caballo en una casilla donde bloquea al peón en la casilla e5. Sin embargo, el caballo de las negras no es inexpugnable, ya que el avance peón f4, f5 puede romper el bloqueo. Hubiese sido mejor jugar en roque corto y tras peón a por b5 retomar con caballo por b5. De esta forma el caballo negro defendería el flanco de dama y además no podría ser expulsado por ningún peón blanco. No obstante, Korchnoi eligió caballo e6 y Karpov siguió con alfil e3, enroque corto y peón f4, buscando precisamente desestabilizar el caballo en la casilla e6. Korchnoi intercambió damas con dama por d1 para minimizar la fuerza del ataque de las piezas blancas. Otra alternativa era jugar peón g6, controlando la casilla f5, pero Karpov afirmó en sus análisis que estaba preparado para jugar peón g4, reforzando el avance peón f5. Después de dama por d1, las blancas capturan la pieza con la torre de la columna f, tal y como sugiere el módulo. Eso es debido a que hay una tensión entre los peones de las casillas a4 y b5, y por tanto es mejor dejar la torre de la columna A en esa columna. Korchnoi siguió con torre b8 buscando activar la torre en la columna B, tras un futuro peón b por a4. Sin embargo, torre b8 es una imprecisión, ya que hubiese sido mejor activar la torre directamente con torre d8. De hecho, veremos cómo Karpov privará del más mínimo contrajuego a Korchnoi con la invasión de la torre blanca en la casilla d7 y el avance del peón en la casilla a5. Ahora viene una secuencia de jugadas que ilustra perfectamente cómo Karpov restringía la actividad de las piezas negras. Después de torre b8, las blancas jugaron torre d7 colocando la torre en una casilla muy activa y atacando el alfil. Alfil f8 resguardando el alfil, peón f5 rompiendo el bloqueo, caballo d8 y peón a5 evitando que Korchnoi pudiese abrir la columna B. Fíjense que Karpov podía haber capturado el peón en la casilla c7, pero prefirió posponerlo para evitar que las negras ganasen contrajuego. La posición actual es la viva imagen de la pasividad por parte de las piezas negras. Todas las piezas se hallan en la octava fila, con ínfimas perspectivas de actividad. Korchnoi siguió con caballo c6 intentando activar sus piezas, pero ahora viene otra ráfaga de jugadas fuertes por parte del campeón. Karpov empezó con peón e6, poniendo presión al punto sensible f7. Korchnoi capturó el peón con f por e6 y ahora es muy importante no capturar el peón con f por e6. De ser así, llegaríamos a una posición donde el peón blanco de e6 estaría aislado. Además, las piezas negras estarían bien colocadas para realizar un bloqueo en la casilla e7, con el caballo negro. No obstante, Karpov tenía otra jugada mucho más fuerte preparada, peón f6. Resulta icónico que en las dos últimas victorias del match la casilla f6 tenga un papel tan relevante.
Tras esta última jugada, el enroque de Korchnoi está bajo mucha presión. Tomar el peón con G por F6 llevaría a un mate arábico con caballo por F6 jaque, rey A8 y torre por H7 jaque mate. La otra alternativa, peón G6, también es mala, ya que tras caballo G5 el peón en H7 caerá. Con estas dos últimas variantes podemos ver claramente la idea estratégica de jugar peón F6, debilitar gravemente la séptima fila para potenciar la actividad de la torre y las piezas menores blancas. Korchnoi continuó con caballo E5 enviando el caballo a la defensa del enroque, torre por C7 ganando un peón, torre BC8 y torre AC1 manteniendo el control de la columna C y de la séptima fila. Las negras intercambiaron torres con torre por C7, torre por C7 y torre D8, activando la torre en la columna abierta. Ahora viene una jugada de profilaxis muy típica de Karpov, peón H3. Las blancas dan una casilla de escape al rey blanco en caso de que la torre negra decida invadir la primera fila. En respuesta, Korchnoi jugó peón H6, pero en este caso la jugada no es profiláctica, debido a que las negras no tienen muchas jugadas útiles disponibles. Karpov continuó con torre A7 manteniendo el control de la séptima fila y atacando el peón débil en la casilla A6. Fíjense que en el avance previo de las blancas, peón A5, también tenía la ventaja que fijaba el peón negro en la casilla A6, convirtiéndolo en un posible objetivo. Korchnoi siguió con caballo C4 atacando el alfil B6 y torre B8. Si en vez de torre B8 las negras jugasen caballo por B6, Karpov obtendría un peón pasado, facilitando la victoria blanca. Después de torre B8, Karpov jugó alfil C5, proponiendo un cambio de alfiles que Korchnoi aceptó con alfil por C5 y caballo por C5. Las negras retomaron el peón en la casilla F6 con peón G por F6 y Karpov fijó el flanco de dama de Korchnoi con el avance peón B4. Aunque las negras tienen un peón de más, la partida está totalmente decantada hacia las blancas. Los peones en las casillas A6 y E6 son muy débiles. Además, las blancas crearán un peón pasado en la columna A y el rey de las negras está cortado en la séptima fila. Así pues, veamos cómo el dúo decimocampeón remató la partida y el match. Tras torre D8, torre por A6, rey F7, torre A7 jaque y rey G6, evitando quedar cortado otra vez en la octava fila. Karpov siguió de forma quirúrgica jugando torre D7 proponiendo un cambio de torres y privando la columna abierta a las negras. Tras torre E8, peón A6 avanzando el peón pasado, torre A8, torre B7 atacando el peón en la casilla B5, rey F5 y torre por B5, creando algo más peligroso que un peón pasado. Dos peones pasados y protegidos. Korchnoi acercó más el rey con rey E5, torre B7, rey E6 y ahora que el rey de las negras está en el flanco de dama, Karpov contraataca en el flanco de rey con torre F7. La partida acabó con peón F5, torre F6 amenazando capturar los peones en las casillas E6 y H6. Korchnoi se rindió tras jugar peón E5, ya que su posición es totalmente desesperada. Las blancas podían haber continuado con torre por H6, caballo A3 y caballo D7, dejando paso al segundo peón pasado de la columna B. Esta partida mostró el gran nivel en que se hallaba el campeón mundial en el año 1981. Una maniobra a remarcar fue el avance del peón E6 y F6, debilitando la séptima fila de las negras y aumentando la fuerza de la torre blanca. Como dice el dicho ajedrecístico, la torre en séptima pondrás y la partida ganarás. Con esta victoria, Karpov revalidó el título mundial de ajedrez y no sería hasta dentro de 3 años que tendría que volver a defenderlo. A continuación les dejo los 6 momentos claves de la partida. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.